He traído una cadena. Quien diseñó la cadena o quien pensara la primera vez en la cadena, pues seguro que la haría con una función muy clara, la de atar, la de retener. A mí me sugirió otra cosa, me sugirió todo lo contrario, un poema de amor. Un poema de amor que, bueno, que quiero compartir con todos vosotros y nada, simplemente lo que voy a hacer es regalaros un poema a cada uno. Si alguno pues tiene dos novias o tres novias, no importa, porque le pregunté a Paco que cuánto público más o menos preveía que asistía y bueno, he traído poemas, yo creo que para todo el pueblo. O sea que pueden pasar dos veces o pueden pasar nada, las que quieran. Estoy dispuesto a... Pues si quieres pasarle uno a cada pareja, si quieres pasarle, bueno, si estás enamorado, eso es otra historia. El poema está acompañado por, vamos a ver si encontramos, todo tiene un principio, que antes estaba controlado, pero aquí. El poema realmente dice algo por el texto, le acompaña un haiku. Un haiku que dice: encadenado, atado a tu risa, dulce amarra. Y nada, se trata de todo aquel que quiera un poema para arreglarse a su amado o a su amada, pues pasa por aquí. No, pero tienes que venir, cógelo de ahí. No se importe, hay para todos. Si quieres, uno o dos. ¿Cuántos novios tienes? Hombre, te lo voy a trozos. Hombre, pero no, si tienes que regalarlo. Si me prestas la mesa para ir a robar por ahí. Luego me voy a robar por ahí cosillas. Solamente para soltar la tira. No, hay... ¿Qué va haciendo? No, bueno, no se puede hacer algo. Si te cansas, que vaya pasando cada uno por el suyo, ¿no? Ah, yo que se va a hacer yo. Cuidado con el dedo. Corta mucho la camarada. Está a punto. Ha sido, no sé qué sindical. No. Voy a limpiar un poco el salón. Es el eslabón perdido, ¿eh? Mira. No, con esas letras modestas. ¿Uno solo? Sí, ¿no? No, que un poquito más. Solamente con uno. No, tiene que ser el siguiente. Porque si no te lleva... Los tres no, allá lo veo. Esto es más interesante que el poema, creo, ¿eh? Sí, eso déjalo.
ventaja de que vamos a terminar antes y nos vamos a ir a comer antes. Entonces, yo oí la primera definición, una de las definiciones de poesía que yo conozco y que me llenó mucho y me convenció, es de Ángel Crespo. Ángel Crespo definió la poesía en muchas ocasiones, pero una de ellas decía que la poesía era como una piedra en el camino, que el buen poeta tropieza en ella, pero el mal poeta te la tira a la cabeza. Entonces, yo he venido cargado de piedras, no os las voy a tirar a la cabeza. Antonio, perdón. Ángel Crespo era un gran especialista de poesía brasileña y este poema a su juego intelectual, si no lo quita directamente, es un poema de Carlos Drummond de Andrade. Había una piedra en el camino, había una piedra en el camino, en el camino había una piedra. Gracias por la aclaración. La historia es que yo no os la voy a tirar a la cabeza, pero os la voy a pasar para que lo tengáis como recuerdo y bueno, que en un momento dado os sirva o para tirársela o para el no meter la pata y tropezar. Es preferible tropezar y seguir tropezando. Lo que sí os voy a comentar es que esta tinta con el tiempo, si le da la luz, desaparece. O sea, que os aconsejo la laca de pintar que utilizan las mujeres transparente, que al texto lo protegéis con esa capa de laca, es laca de las uñas que se lee, pero protege la tinta. ¿La del pelo también? No, es la de uñas. La de uñas se utiliza pues en los museos para marcar las piezas y numerarlas, le dan laca de esa, escriben sobre ella, luego le dan otra capa, no daña la pieza, pero protege la tinta. En este caso, cuando la tinta esté seca, si podéis pasarle con laca de las uñas transparente para que no se os borre el texto, porque si no, al cabo de unos meses, pues os quedaréis sin texto y os quedará la piedra. Yo esto, no sé, si queréis, vais pasando y os lo voy tirando. Espera un poquito, que se seque. Voy a contar una historia. Le agradezco a Paco que me invitara a esto. Además me dijo que lo hiciera esto en concreto. Entonces, al ir a buscar estas piedras, pues por casualidad, me encontré un hacha prehistórica. O sea que el hecho de preparar este poema ha supuesto que me encontrara un hacha pulida de hace unos 5.000 años. O sea que bueno, que doblemente agradecido por estar aquí haciéndolo y por haber conseguido, por este motivo. Hay que esperar un ratito para que la tinta se seque. Y luego, una vez seca, eso sí, protegerla. Laca de uña se la pides a quien le regales el poema de amor. Son del Guadiana. Lo que me he pasado también y he cogido demasiado. Luego terminaré de hacer todas y las dejaré allí en un rincón en la biblioteca para que, bueno, pues si las queréis ir regalando. Sí. Pues ya nos están dando un premio aquí. Pero ahora os pediré a cambio algo. Gracias. Vamos a poner más.
Eso luego hago más. Falta una hoja. No tenía demasiado claro que hacerse una ponencia o un recital y a lo mejor haré un poco de todo y poquito de nada. Esta mañana las conferencias han ido en torno a la poesía visual a lo largo de la historia y yo quería hacer un repaso quizás breve y muy centrado en el futurismo, Dada y Merz, para hacer una pequeña introducción para los neófitos, de alguna forma, qué significa o qué es la poesía fonética. Raoul Hausmann decía en Courrier Dada: el paso decisivo para introducir en el terreno literario el irracionalismo más absoluto fue dado por el advenimiento del poema fonético. Desde el origen de todos los tiempos, la tradición oral se ha impuesto normalmente a la literatura escrita. Ha habido grandes épocas de la historia, hasta hace muy poco, que la mayoría de la gente que poblaba este planeta y aquí en Occidente pues no sabía leer ni escribir, y entonces su acceso hacia la poesía era a través de la tradición oral, o sea, de la poesía recitada o cantada. Hay ejemplos de poesía recitada o cantada como los tautogramas o los yamakas, que son una especie de armonías indias. Y también encontramos quizás algunos ejemplos anteriores, pero me quiero centrar sobre todo en el concepto que entendemos hoy y ahora como poesía fonética. Y quiero partir exclusivamente de finales del siglo XIX o de hecho del principio del siglo XX. Aquí en la pantalla vemos un par de ejemplos que ya se han visto esta mañana de poemas de Apollinaire, de caligramas. Aquí tenemos otro más, también ha salido, hay poemas grandes éxitos, porque se ha salido por lo menos en 3 ponencias ya. Y de alguna forma, aunque los caligramas ya eran conocidos por la antigüedad, como hemos visto en varias de las conferencias de hoy, Apollinaire de alguna forma tuvo la ocasión de replantearlos o de plantearlos como una alternativa moderna para la época en que le tocó vivir.
ante lo que era la poesía romántica de su momento. Tengamos en cuenta que en esa época empezó el futurismo, el cubismo, la forma diferente de entender las artes visuales. Alguien decía que si Cézanne veía una taza desde así, al lado de sus ojos, los futuristas la veían desde arriba del todo la taza, y Dada lo que hizo fue hacer una taza nueva con aquellos elementos que encontró, ¿no? Encontramos también, centrándonos en lo que era la poesía de principio de siglo, algunos intentos, como este poema de Paul Scherba, llamado Kikakoku. Es un poema que editó en un volumen llamado Una novela ferroviaria, Il Libri, Te quiero, y fue publicado en 1905. Paul Scherba lo que hacía de alguna forma aquí es jugar con, es decir, no con el idioma alemán, porque no está escrito en alemán, pero sí un poco con la fonética alemana, como el parloteo o la cháchara. Aquí tenemos otro ejemplo posterior de Christian Mortensen, Das große la Luna. Estos son textos publicados con intención de ser fonéticos antes del futurismo, pero ninguno de los dos estaría cargado de la fuerza o del replanteamiento que tenía el futurismo. Pondré un trocito, para no hacer la historia muy larga, si consigo saber dónde está el ratón. Bueno, sí, una forma diferente de lo que era entender la poesía sonora o la poesía fonética de la época. Porque la poesía sonora siempre se ha declamado la poesía, pero quizás el planteamiento más importante que pienso que hizo la poesía fonética era construir o componer, de hecho, componer poemas como entendemos la composición musical. O sea, el poema construido con un color, con un ritmo y con una serie de estructuras expresamente realizadas para ser interpretados, que es lo que sería la diferencia entre la poesía declamada. Fue, de alguna forma, los futuristas, el manifiesto futurista de Marinetti en 1909, que publicó en el diario Figaro, el que daría el salto o la gran ruptura. Si hasta ahora hemos podido encontrar en algún momento textos o poemas, podríamos considerar fonéticos, pero han sido aislados en X personas, como muchos de los caligramas que hemos podido ver a lo largo de la historia, pero el avance que supuso el futurismo con respecto a esos casos aislados era que decir que era un momento colectivo, era un acto de fe, y con su manifiesto que lanzó Marinetti, sobre todo dirigido hacia los poetas, y precisamente fueron muchos poetas los que se adhirieron en un principio. Por ejemplo, aquí tenemos el libro Palabras en Libertad, que también era de hecho un libro objeto, ¿no? Si lo podéis observar, está enganchado con unas tuercas, y dentro estaban los textos de Palabras en Libertad. El manifiesto futuristas lo que se planteaban era considerar el lenguaje como, es decir, el lenguaje, construir de hecho un lenguaje propio, dejar aparte el lenguaje antiguo, dejar aparte el lenguaje romántico, sacar a la imagen del poeta Lánguedo compadeciéndose de sí mismo, y construir un nuevo lenguaje. Plantearon la abolición del adverbio, la abolición de la puntuación, la utilización de signos matemáticos, la utilización del verbo en infinitivo para hacer desaparecer al yo, el yoísmo. En el segundo manifiesto proclamó lo que era la revolución tipográfica, considerar la página como un lienzo en el cual la tipografía intervenga en la composición del poema. Y en el tercer manifiesto plantearon el uso de la onomatopeya y el ruidismo, o sea, los sonidos y la acción. Uno de los futuristas que colaboró con Marinetti, que investigaba el arte del ruido y construyó unas máquinas para hacer ruido, que esto que vemos aquí era
Luigi Russolo, y hay un... si encuentro el razón otra vez, aquí. Les doy un trocito nada más, ¿eh? Otro planteamiento también era no solamente la lectura o la declamación del poeta, sino ver la poesía como un espectáculo total. Aquí tenemos un ejemplo del poema Máquina tipográfica de Giacomo Balla. Era de hecho un espectáculo total, era la poesía concebida como espectáculo total, era un escenario con la palabra tipografía escrita a lo ancho, y luego habían 12 personas, creo 12 personajes, moviéndose con gestos mecánicos, recitando cada uno de ellos un trozón de la partitura que tenemos a la izquierda. Ahí me he saltado esto, voy para atrás. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de poema de Marinetti, el poema Dune. Y aquí vemos ahora otro ejemplo de lo que era un planteamiento de poesía total, utilizando las onomatopeyas, los ruidos, que era el texto del bombardamiento de Adrianópolis. Al mismo tiempo que estaban los futuristas italianos planteando esto, siempre he intentado encontrar ejemplos de lo que era la poesía de vanguardia en este país. Y ya sabemos que hay los ultraístas, que Gómez de la Serna publicó también el Manifiesto Futurista, pero no he visto excesivos, por no decir casi ningún ejemplo, de lo que eran los planteamientos de lo que era la poesía puramente fonética. Lo máximo que he encontrado son o estructuras tipo caligramas o estructuras tipo poema visual, pero nunca aparentemente realizados para ser interpretados como poesía fonética. Lo que vemos aquí es el poema, el poema